Las 3. Iniciamos, estimados estudiantes, esta clase de geometría. Estamos en la semana número 6. Excelente, muy bien. En esta semana vamos a ver un tema bastante interesante. Continuamos todavía con lo que es triángulos. Recuerda que hasta el momento estamos viendo 3 semanas con puro tema de triángulos, ¿no? La primera era propiedades básicas de triángulos. En la segunda era puntos, ¿no? Y líneas notables en los triángulos. Y en esta oportunidad vamos a ver lo que corresponde a lo que es congruencia de triángulos. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, comenzamos con esta parte. ¿Qué cosa es la congruencia de triángulos? La palabra congruencia, estimados estudiantes, no es otra cosa más que significa la igualdad, totalmente igual. Es, por ejemplo, cuando tú superpones una figura sobre otra y no sobra ningún espacio, se dicen que esos dos figuras son totalmente congruentes porque tiene toditas las medidas iguales, tanto los lados como también los ángulos. ¿Me dejo entender? Los vamos a definirlo claramente de una manera formal. Dice lo siguiente: dos triángulos son congruentes, son totalmente iguales si tienen sus tres lados congruentes y también presentan sus tres ángulos congruentes respectivamente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos estos dos triángulos, ¿no? El triángulo ABC y el triángulo PQR. Se dice que estos dos triángulos son totalmente congruentes porque presentan los tres lados iguales. Mira, por ejemplo, este lado de acá es igual a este lado de acá, ¿no? Este lado de acá es igual a este lado de acá. O sea, los tres lados son iguales, como ustedes están viendo. Y aparte de eso, también los ángulos son iguales, ¿no? Por ejemplo, acá puedo colocar alfa, beta y tita. Acá también igualito, ¿no? Alfa, beta y tita. Son iguales. Si presenta eso, los lados y también los ángulos, se dice pues que estos dos triángulos son totalmente congruentes. ¿Y cómo se escribe la notación de congruencia? Una igualdad y una rayita arriba. Eso de ahí significa la, la congruencia de triángulos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, eso es importante, estimados estudiantes. Una nota importante que quiero que ustedes sepan es lo siguiente. En un problema que se le puede presentar, dado, se podrá afirmar que dos triángulos son totalmente congruentes si tienen como mínimo, dice como mínimo, tres elementos iguales, ¿no? Como mínimo, tres elementos iguales. Entonces acá va a haber algunas propiedades, algunos casos de congruencia que tú te tienes que dar cuenta que existen en esta oportunidad, de los cuales uno de ellos debe ser un lado necesariamente. Uno de ellos necesariamente tiene que ser un lado. O sea, en otras palabras, profesor, ¿qué pasaría si los dos triángulos tienen el mismo ángulo? ¿Serán congruentes? Por ejemplo, tienen alfa, beta y teta en un triángulo y el otro también alfa, beta y teta. No necesariamente, ¿no? Por ejemplo, el triángulo alfa, beta y teta puede estar en este triángulo alfa, los ángulos alfa, beta y teta, por ejemplo. Puede estar así o también puede estar en un triángulo grande, ¿no? Acá puede estar el ángulo alfa, puede estar el ángulo beta y puede estar el ángulo teta. Entonces, o sea, estos triángulos, por ejemplo, no son congruentes. Pueden ser semejantes porque presentan el mismo ángulo, pero no son congruentes. ¿Me dejo entender? O sea, hay que tener mucho cuidado en esa parte. O sea, necesariamente para que sean congruentes, por lo menos tiene que haber un lado igual en el otro triángulo, ¿ya? Los dos triángulos tienen que presentar por lo menos un lado igual. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a ver algunos postulados de congruencia que se pueden presentar en los problemas que después vamos a tener en cuenta. Atentos, por favor. El primer postulado es LAL, ¿no? El lado, ángulo, lado. Vamos a colocar acá lado, ángulo, lado. ¿Qué significa eso? Que si en los dos triángulos se presenta el mismo lado, se presenta el mismo ángulo y se presenta entre los dos lados el ángulo, entre los dos lados está el ángulo, entonces se dice automáticamente que son congruentes, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el triángulo ABC, que tiene este lado, que es igual a este lado de acá, ¿no? Si tú puedes observar, tiene el ángulo alfa, acá también es el ángulo alfa, y acá tiene este lado igual a este lado. Basta que presenta lado, ángulo, lado,
se sobreentiende que estos dos triángulos de frente se afirmaría que son triángulos congruentes. De tal manera que el tercer lado, obviamente al ser congruentes, vendría a ser igual. ¿Me dejo entender? Vendría a ser igual. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces basta que tú veas lado, ángulo, lado, automáticamente se afirma que el tercer lado es el mismo. Son triángulos congruentes, ¿no? Ahora vamos a ver después ejemplos sobre eso. El siguiente postulado vendría a ser el ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a escribirlo acá. Ángulo, lado, ángulo. Muy bien, por lo menos hay un lado. Entonces, si tú, por ejemplo, presentas acá, por ejemplo, alfa, el ángulo que está entre dos, el lado que está entre dos ángulos, alfa y beta, por ejemplo, este lado, y acá también ves lo mismo, ¿no? Alfa, el lado y el ángulo. O sea, si tú presentas eso, que son iguales, automáticamente se afirma que estos dos triángulos son congruentes. De tal forma que este ángulo podría ser pues el ángulo tita, y acá también va a ser el ángulo tita, ¿no? Obviamente, acá le puedo colocar así, o sea, son triángulos congruentes, ¿ya? Son triángulos congruentes. Ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? Muy buenas tardes, Fernando Raúl. Buenas tardes para los que están ingresando. ¿Ya? Son casos de congruencia de triángulo. Primero, lado, ángulo, lado. Segundo, ángulo, lado, ángulo. Mínimo tiene que haber un lado para comprobar la congruencia. Continuamos, estimados estudiantes. Siguiente. El tercer postulado que vamos a presentar es el llamado lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Se dice que si dos triángulos presentan la misma, la misma medida de sus lados, automáticamente los triángulos van a ser congruentes, automáticamente. Por ejemplo, este lado de acá es igual a este lado de acá, este lado de acá es igual a este lado de acá, y por último este lado es igual a este lado. Entonces, basta que los tres sean lados iguales, ¿no? Como ustedes pueden ver, entonces son triángulos congruentes, totalmente iguales. Se sobreentiende que este ángulo entonces va a ser alfa y este ángulo también va a ser alfa. Este ángulo va a ser beta y este ángulo también va a ser beta. Y por ende, este ángulo va a ser tita, este ángulo también va a ser tita. Congruencia de triángulos. ¿Me dejo entender? Te va a servir este tipo de postulados para poder resolver muchos ejercicios que corresponden a congruencia. Esto de acá es un caso particular que también es muy necesario tenerlo en cuenta. Supongamos que el ángulo alfa es el ángulo mayor de todos los ángulos agudos que hay en este triángulo. Y nosotros sabemos que a mayor ángulo, el lado que se lo opone es el mayor lado. Si se cumple eso en cada uno de los triángulos y además de ello tenemos que estos dos lados son iguales, automáticamente se puede afirmar que estos dos triángulos son congruentes. Al ser congruentes significa totalmente iguales, presentan la misma medida en sus lados. O sea, este lado, por ejemplo, va a ser bolita sin sombrear y listo, ¿no? Es un triángulo congruente, acá puede ser beta, acá también va a ser beta, etcétera. ¿Me dejo entender? Son postulados muy importantes que se tiene que tener en cuenta para poder resolver problemas de congruencia. ¿Qué significa M? Muy bien. AM significa ángulo mayor. Ángulo mayor. AM. Acá entonces voy a escribirlo. Lado, lado, ángulo mayor. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Claro, excelente, muy bien. Entonces, ángulo mayor. Lado, lado, ángulo mayor. Tú tienes un lado acá y tienes este lado acá, pero este lado está al opuesto del ángulo mayor, que es alfa. Entonces, se sobreentiende rápidamente que los dos triángulos van a ser congruentes.
¿Ya, chicos? Eso es importante. Eso es con respecto a los postulados de triángulos, ¿no? Congruencia de triángulos. Ahora vamos a visualizar propiedades que nos van a permitir resolver ejercicios. Atentos. A ver, tenemos acá propiedades de congruencia de triángulos. ¿También se van a cumplir propiedades? Claro que sí. Y estas propiedades son muy usadas en los ejercicios que corresponden a congruencia de triángulos. Veamos. En la primera propiedad es muy conocida. Se llama la propiedad de la bisectriz. ¿Qué cosa es bisectriz? Ya ustedes ya lo saben. Es aquel rayo que parte por la mitad a un ángulo. Todo punto situado en la bisectriz siempre equidista de los lados del ángulo. Por ejemplo, este es el punto P. Este punto P se ha formado con la bisectriz, ¿no? Nosotros sabemos que OP es bisectriz. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta bisectriz, vamos a ver. Teniendo en cuenta eso, estimados estudiantes, si nosotros en ese triángulo trazamos un ángulo en 90 grados acá, y acá también trazamos ese ángulo en 90 grados, automáticamente se produce el efecto de congruencia. Este lado va a ser igual a este lado, este cateto, ¿no? Este lado también va a ser igual a este lado, y obviamente este lado de acá, ¿no? Es un lado común para estos dos triángulos rectángulos. ¿Me dejo entender? Esos dos triángulos son congruentes. Me dice Fernando Jaico, esto de acá lo voy a colgar, pero de todas maneras voy a retrocederlo. Me dice que ahí está, tómale foto, si gustas, tómale foto. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el siguiente. Ay, perdón. Ya, esto de acá corresponde a congruencia de triángulos. Es una propiedad bastante interesante. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo te puedo colocar pues un pequeño ejercicio que corresponde justamente a esto. Ahora, ¿cómo se puede, para que te acuerdes, ¿no? Esta bisectriz estaría formando más que todo como si fuera un espejo, ¿no? Un espejo. De tal manera que el ángulo acá es alfa, acá también va a ser igual. Si acá es 90 grados, acá también es 90 grados. Si acá esto vale, por ejemplo, A, acá también va a ser A. Si acá vale B, acá también va a ser. Eso es como si fuera un espejo. Esa bisectriz funciona como un espejo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Eso es muy importante para la propiedad de la bisectriz. ¿Ya? Para la propiedad de la bisectriz. Y obviamente acá se denota que PA, en este caso PA va a ser igual a PB, como ustedes pueden ver, ¿no? Ahí está, ¿no? PA es igual a PB y además OA es igual a OB. Eso es justamente lo que acabamos de poner. Yo tengo acá, por ejemplo, yo te digo, ¿no? A ver, yo te digo que esto de acá es bisectriz, alfa, y esto también es alfa, ¿ya? Pues yo te digo, a ver chicos, teniendo en cuenta que esto vale 90 grados y esto también vale 90 grados, yo sé que esto vale, por ejemplo, x más 2 y esto vale, no sé, vamos a colocarle 30. Pregunta, ¿cuánto equivale el valor de x? ¿Quién me dice? ¿Cuánto equivale el valor de x? A ver. Entonces automáticamente, profesor, me dijo 14, me dice Paulo. 14. Allá. Ay, ya. Ya me estaba preocupando. Ya me estaba preocupando. Muy bien, entonces sería 28. Claro que sí, profesor. Usted nos acaba de enseñar justamente en la propiedad de triángulos, congruencia de triángulos, que teníamos lo siguiente, ¿no? Que si este ángulo, este rayo es la bisectriz, parte por la mitad de este ángulo, automáticamente se forma lo siguiente, ¿no? Que este lado va a ser igual a este lado, automáticamente. Entonces x más 2 es igual a 30. X vendría a ser igual a 28. Así de simple, pues se resuelve este tipo de ejercicios. Claro que sí. Siguiente propiedad. Siguiente propiedad. Vamos a tenerla en cuenta. Por ejemplo, acá, la propiedad de la mediatriz. Propiedad de la mediatriz. Dice, todo punto situado
en la mediatriz de un segmento. Entonces, ¿qué cosa es un segmento? Siempre equidista de los extremos de dicho segmento. Entonces, tú tienes un triángulo cualquiera y en ese triángulo, por este punto, vamos a colocar este punto como un vértice P, se traza una mediatriz y parte por, obviamente ustedes saben que la mediatriz forma un ángulo de 90 grados y también parte por la mitad al lado opuesto. Entonces, si pasa por el punto, ¿no?, del vértice P, se sobreentiende que automáticamente este triángulo acá, vamos a colocar alfa y beta, es totalmente igual a este triángulo de acá. O sea, son congruentes, ¿no? Y también se entiende que el lado PA es igual a PB. Como ustedes pueden ver, nos damos cuenta que es, como son iguales, pero esto vale alfa. Como son iguales, los ángulos también son iguales. Es un triángulo isósceles. ¿Me dejo entender? Es un triángulo isósceles. Entonces, el triángulo APB es isósceles. ¿Ya? El triángulo APB vendría a ser isósceles. Muy bien. Interesante. Esta propiedad es muy interesante, muy conocida, que también se va a aplicar en diferentes problemas. Dice, de la base media de un triángulo, el segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercer lado, dice, ¿no? Y mide la mitad del tercer lado. Entonces, por ejemplo, acá vemos un triángulo donde MN es paralelo al lado AC. Los dos son paralelos. Si se cumple eso, estimados estudiantes, se cumple también, o sea, si se cumple eso, ya aparte estos dos lados son iguales, como ustedes pueden ver, automáticamente se puede establecer que este tercer ladito va a ser igual que el otro triángulo, ¿ya? Va a ser igual, ¿ya? Son congruentes, ¿me dejo entender? Son congruentes. Aparte de que se cumple eso, también se cumple que si, por ejemplo, esto vale 2A, esto va a ser la mitad A. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un triángulo cualquiera y este lado es paralelo a este lado, teniendo en cuenta que también esto de acá es igual a este lado de acá, entonces yo te digo, si esto vale, por ejemplo, 40 centímetros, ¿cuánto vale el valor de X? ¿Me podrías decir? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto vale el valor de X? Sería, o sea, puede poner la cuestión, sería la mitad. En este caso sería igual a 20. ¿Ya, chicos? No se preocupen, ahorita yo terminando automáticamente la clase voy a subir la PPT con todo, o sea, sin borrar, sin borrar. Voy a ponerlo tal y como estamos escribiéndolo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Tal y como estamos escribiéndolo, voy a publicar en el Drive. ¿Ya, chicos? Tal y como está. O sea, no se preocupen si no retrocedo. Si gustan, puedo retroceder, no hay problema. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ah, chicos, esta propiedad es muy interesante y es la última propiedad que les voy a mostrar. Atentos, por favor. A ver, chicos, atentos, ¿ah? Dice, la mediana, esto de acá vendría a ser la mediana, parte de un vértice y parte por la mitad al lado opuesto. La mediana relativa a la hipotenusa en un triángulo rectángulo cumple lo siguiente. Solamente esto de acá cumple en un triángulo rectángulo. O sea, si tú, por ejemplo, tienes un triángulo cualquiera, no vayas a decir, ay, el profesor me enseñó así, yo parto acá y estos van a ser iguales. No, solamente cumple en el triángulo rectángulo, nada más. Solamente en el triángulo rectángulo, nada más, ¿ya? Entonces, en este triángulo rectángulo, si yo trazo la mediana, se cumple que estos tres lados van a ser iguales. Entonces acá se cumple que BM es igual a la medida de todo AC sobre 2. ¿Ya? Eso es la última propiedad que estaba mostrando.
¿Ya, chicos? Obviamente, al ser estos dos lados iguales, este ángulo beta es igual a este ángulo beta. ¿Ya? Y este ángulo alfa es igual a este ángulo alfa. Muy bien, estimados estudiantes, aquí terminamos con las propiedades. ¿Te das cuenta, no? Entonces, a partir del siguiente hoja, yo voy a colocar los ejercicios. Vamos a ver. A ver, chicos, atentos, ¿ah? En esta parte, por ejemplo, me piden calcular el valor de X sabiendo que me dan todo este sistema. ¿Me podría decir qué postulado se está cumpliendo en este caso? ¿Qué postulado se estaría cumpliendo? Por ejemplo, acá vemos el lado, que ya lo tenemos, ángulo, lado. Y acá en el otro triángulo también tenemos el lado, el ángulo, lado. Entonces, ¿qué se está cumpliendo? LAL, ¿no? Se está cumpliendo. A ver, ahí está. Copia, por favor, tómale foto. Muy bien. A ver, chicos, acá. Atentos, ¿ah? Atentos. Atentos. A ver, yo te pregunto, ¿no? Lo que voy a... Acá ya algunos ya tienen el resultado. Vamos a verificar. Si tú, por ejemplo, observas en los dos triángulos, que yo voy a colorearlo en color amarillo, ahí está, color amarillo, estos dos triángulos. Observas algo muy importante, ¿no? Este lado es igual a este lado. Este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Y este lado también es igual a este lado. Entonces presenta igual lado, igual ángulo, ¿no? Igual lado, igual ángulo y también igual lado. Entonces lo que se está cumpliendo ahí es LAL. Lado, ángulo, lado. El ángulo está en medio de los dos lados. Entonces, si se cumple eso, se dice que estos dos triángulos son congruentes. Al ser congruentes, estimados estudiantes, al ser congruentes estos dos lados, entonces este lado de acá, que lo voy a colocar de esta forma, va a ser igual a este lado, porque son congruentes, son totalmente iguales. Y ojo, mira el triángulo del medio, es un triángulo isósceles, porque los dos lados acá son iguales, y si presentan estos dos lados iguales, al ser esto 4x, esto de acá también va a ser 4x. ¿Te das cuenta? Ahora, en este triángulo, nosotros vemos que la suma de todos los ángulos, que serían 9x, ¿no? Es igual a 180 grados. ¿Está bien? Al final x igual a 20. Muy bien, a partir del siguiente ejercicio, vamos a hacer una competencia. ¿Ya, chicos? Para que ustedes me digan cuál sería la respuesta correcta. ¿Ya? Sí, obviamente va a haber Kahoot Bellido, pero te pido también participar acá. Va a haber Kahoot. Hoy día sí he preparado Kahoot para todos ustedes, pero les pido participar también en esta competencia, donde vamos a ver quién gana, los varones o las mujeres. A la voz de tres, a la una, a las dos, ya a las tres. A ver, chicos, espero su respuesta. Te voy a dar un minuto para poder resolver. Muy bien. A ver, chicos, ¿qué tal? Ahí ya creo que me dieron de frente la respuesta. Bueno, veo respuestas que la mayoría son iguales, pero algunas son diferentes. Quiero yo pensar que están resolviendo y no están champeando, ¿no? No están probando cuál es la respuesta. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es qué tipo de congruencia se está cumpliendo en cada uno de los triángulos. ¿Ya, chicos? ¿Qué tipo de congruencia? A ver,
¿Me podrían decir cuál es el postulado que se está cumpliendo en esta brisa? Me dice Lal. Vamos a ver. Lado, ángulo, lado, me dice. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Lado, ángulo, lado. Lal. Paulo López me dice ala. Ala, profe. Ala. Entonces vamos a verificar. Seguramente ustedes han encontrado lado, ángulo, lado, pero yo he encontrado en este caso ángulo, lado, ángulo. Por ejemplo acá, alfa es el ángulo, acá hay un lado, y acá el ángulo. Acá también se cumple lo mismo, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Entonces, ángulo, lado, ángulo. El lado está en el medio de esos dos ángulos. Como ustedes pueden ver, se cumple entonces ala. Ala. Entonces, estimados estudiantes, se dice automáticamente que estos dos triángulos son iguales. Al ser iguales, los lados también van a ser congruentes, perdón, se dice que son congruentes. Entonces, estos dos ángulos, vamos a colocarlo así, son iguales. Acá también son iguales. ¿Me dejo entender? Muy bien, y mira, ahora quiero que por favor te fijes en el triángulo que voy a pintar. Vemos que este ángulo de acá obviamente tiene que ser igual a 10, porque es un triángulo isósceles. Claro que sí. X es igual a 10. Marcas de frente. Letra E de enano. ¿Se entiende la idea? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Se entiende, por favor? ¿Me confirmas? Sí, ¿no? Está fácil, no está difícil. En este tipo de problemas de triángulos, lo que tiene que tener el estudiante es mayor visión, ¿no? Lo que va a generar acá es mayor visión. ¿Los chicos? La visión es importante. A ver, vamos a ver quién ha ganado. A ver, en este caso ha ganado Brisa. Muy bien, Brisa. Excelente. En este caso ha ganado Brisa. Muy bien, Brisa. Felicidades. Un punto para las mujeres. Excelente, Brisa. ¿Eh? Vamos por más. Vamos por más. Siguiente. A la 1, a las 2 y a las 3. Un minuto para resolver el siguiente ejercicio. A ver ahí. ¿Cuánto sale el valor de X? Atentos, ¿ah? Muy bien, a ver, ya estoy obteniendo respuestas de algunos estudiantes. Bueno, pero me dan diferentes respuestas. Todavía me dan diferentes respuestas. No quisiera pensar también que están champeando y me están dando una respuesta cualquiera. Los chicos, quiero que me den así. A ver, totalmente seguro de su respuesta. Veo diferente yo. Veo 12, 10, 15, 10, 12, así veo. ¿Ya? Por favor, ¿cuál sería la respuesta correcta? Muy bien, estimados estudiantes. A ver, ¿qué dicen los demás? 15 me dicen, ¿no? Vamos a verificar entonces. Atentos, ¿ah? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, por favor. Voy a prolongar. Mira este triángulo de acá. Vamos a prolongar. Vamos a prolongar este lado de acá. Vamos a prolongar este lado de acá de esta forma. Y observamos, estimados estudiantes, que hay un lado en común del triángulo. A esto de acá, no sé, le voy a colocar, por ejemplo, a ver, esto de acá, estas rayitas verdes. Ahora, esta rayita verde es un lado común para el triángulo de arriba y para el triángulo que está boca abajo. Es un lado común, ¿no? Vendría a ser el mismo lado. Ahora, si tú ves
este lado, mira, todo este lado de acá, que lo voy a sombrear de color verde, con respecto al triángulo de abajo veo lado, ángulo, lado. ¿Te das cuenta, no? Lado, ángulo, lado. Y acá arriba también cumple lo mismo, ¿no? Porque este mismo lado le corresponde al triángulo de arriba. Sería el lado, el mismo ángulo y el mismo lado, mira. ¿Qué se cumple entonces? Lado, ángulo, lado. O sea, ¿qué se sobreentiende? Que estos dos triángulos son congruentes. O sea, este ángulo de acá necesariamente tiene que ser 90 grados. Y al ser 90 grados se sobreentiende que esto es igual pues a este lado de acá, son iguales. Muy bien. ¿Qué significa eso, profesor? Significa lo siguiente, que si este triángulo pequeño es isósceles, este vale 3x y este también vale 3x. La suma de estos dos ángulos, que es 3x más 3x, me sale este ángulo exterior que vale 6x. Al ser isósceles en este triángulo chiquito, al ser estos dos lados iguales, este ángulo también va a ser igual. ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta? Va a ser igual. Por lo tanto, se puede afirmar lo siguiente. En el triángulo grande, 6x más 3x, ¿cuánto tiene que sumar? A ver quién me dice. 6x más 3x, ¿cuánto tiene que sumar? ¿Igual a cuánto? Igual a 90 grados, ¿sí o no? ¿Me dejo entender? Igual a 90 grados. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente la suma de estos tres ángulos es 180 grados, pero como acá ya tenemos 90, acá ya tenemos 90, entonces se sobreentiende que 3x y 6x suman 90. Entonces al sumar yo tendría lo siguiente. 9x es igual a 90 grados. X es igual a 10. Marcamos con total libertad la letra de dedo. ¿Te das cuenta, no? Vamos a ver quién lo hizo. Vamos a ver quién lo hizo. Esa línea no lo conté, dice. Muy bien. Claro, la línea que está en el medio, ¿no? Esta línea verde que he trazado, es común para el triángulo de arriba y para el triángulo de abajo. Si tú te das cuenta, ¿no? Si quieres, puedes separarlo, los dos triángulos, ¿no? Puedes separar los dos triángulos, ¿no? Más o menos así. Esto vale 90, ¿no? Obviamente. Esto era así, y esto era, vamos a colocar pues acá una bolita y una rayita así. Y este es el mismo, ¿no? Una bolita y una rayita. Acá estaba 30, y acá también está, perdón, 3x, y acá estaba 3x, ¿no? Acá es el mismo lado también. Si te das cuenta, mira, presenta lado, ángulo, lado, y acá también, lado, ángulo, lado. ¿Te das cuenta, no? Son congruentes. Se cumple la congruencia por lado, ángulo, lado. ¿Me dejo entender? Pregunta, ¿hasta aquí todo claro? Por favor, ¿me confirmas? ¿Me confirmas si hasta aquí todo está claro, estimados estudiantes? ¿Sí? A ver, por favor, voy a ver quién ha ganado. Bueno, en este caso ha ganado Mariel y Grecia. Mariel y Grecia, muy bien. Excelente. Vamos a colocar acá a Mariel y Grecia. Mariel y Grecia. Muy bien. Excelente. Sí, profe, pero ¿por qué no se sumó 2 y 6? Por solo un punto. Claro. ¿Por qué no se sumó el 2 con el 6? ¿Por qué no suma estos dos valores? Pero si yo sumo esto de acá, ¿cuánto me da? 6x más 6x. ¿Cuánto me da 6x más x? ¿Para qué voy a sumar? ¿A qué lo voy a igualar? La pregunta es, si yo sumo 6x más 6x, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué lo voy a igualar? ¿Ah? ¿A qué lo voy a igualar? A ver, ¿me podrías decir por favor? ¿A qué vamos a igualar 6x más 6x? Entonces no podemos igualar en ningún ángulo, ¿no?
6x más 6x, pero ¿a qué lo vamos a igualar? No podemos. Obviamente sí son iguales, ¿no? Sí son iguales. Esto de acá, yo no lo tenía. Lo calculé sabiendo que todo esto de acá era un triángulo isósceles. Muy bien, chicos, excelente, ¿eh? Hay que tener mucha visión en este tipo de ejercicios. Congruencia de triángulos tema, es un tema que en realidad demanda de mucha visión. A la voz de 3 ya. Siguiente ejercicio. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Consideran que ese ejercicio está más difícil que los demás? ¿Consideran que ese está más difícil? Profesor, wow, acá sí hay que tener un montón de visión. ¿Cómo haríamos, profesor, en ese caso? Wow, nunca habíamos resuelto un ejercicio así. A ver, acá lo único que tienes que hacer es tratar de prolongar. A ver, prolonga, a ver qué te sale. ¿Qué te sale? Prolonga, prolonga, a ver qué te sale, estimados estudiantes. ¿Qué podrías hacer? A ver. A ver, chicos. Mira, yo te doy una pista. Yo te doy una pista. ¿Quieres que te ayude? Ah, muy bien, ya tenemos una respuesta. No sabemos si es la correcta. No sabemos. Juan Diego me está dando una respuesta. Yo estoy seguro que él se ha puesto a resolver y no me está diciendo, pues, ay, profe, a la champa, 4. No. Yo estoy seguro que él se ha puesto a resolver. A ver, ¿qué más? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? A ver, a ver. A ver. A ver, chicos. Atentos, ¿ah? Margarita también tiene una respuesta. Vamos a verificar entonces. Ah, chicos, ustedes recordarán esta propiedad que hemos mencionado hace un momento, mira. Esta propiedad. ¿Te acuerdas? Cuando esto de acá era 90 grados y yo trazaba la mediana, mira. Yo trazaba la mediana acá. Se partían estos dos en lados iguales y esto también era igual, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Eso se cumplía solamente para un triángulo rectángulo. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer para este triángulo. Vamos a trazar la mediana de este vértice de 90 grados hacia este punto de acá. Trazamos la mediana. ¿Está bien? Al trazar esa mediana, se cumple que este lado también es igual a los lados que están acá. Si todo esto vale 12, escúchame bien, ¿ah? Si todo eso vale 12, cada lado, ¿cuánto vale? 6 y 6, ¿sí o no? Cada lado vale 6 y 6. ¿Me dejo entender? Y si cada lado vale 6, obviamente esto también vale 6. Ahora, fíjate en este otro triángulo. ¿Te acuerdas esa propiedad? Es la otra propiedad de triángulo. A ver, yo te voy a mostrar acá. ¿Dónde está? Acá teníamos un triángulo cualquiera, ¿no? Y acá tenías pues que estos lados serán paralelos, obviamente. Estos de acá son iguales y acá también son iguales. ¿Qué se cumplía ahí? Si esto vale 2A, esto era la mitad, vale A. ¿Te acuerdas o no? Claro que sí. Profesor, ahí, entonces ¿se va a cumplir eso? Claro, obviamente, ¿no? Se va a cumplir eso, mira. Mira, estos acá son, perdón, son lados iguales, mira, lados iguales. Automáticamente este lado va a ser la mitad de este 6. Por lo tanto, X, ¿cuánto vale? 3, al ojo. Aquí nadie lo hizo. Aquí lo hicieron al último, no me dieron la respuesta.
¿Qué pasó? Pregunta, ¿hasta aquí todo claro? ¿Se ha entendido? ¿Me confirman, por favor? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Se entiende la idea? Sí, muy bien, excelente. Claro que sí, yo estoy seguro. Yo estoy seguro que sí lo están entendiendo. ¿Por qué? Porque, como te digo, en caso de congruencia de triángulos hay que tener visión. Hay que saber qué lados prolongar. Acá ya hemos visto por conveniencia prolongar este lado de acá para que se cumpla esta propiedad que está acá. Por otro lado, en este otro triángulo que voy a colorear de amarillo, pues se cumple la otra propiedad, ¿no? Que te había dicho, que decía que este lado de acá era la mitad de todo este lado. Entonces, si esto vale 6, obviamente X es la mitad. Yo estoy seguro que así, todo claro. ¿Está bien? ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Muy bien. Este triángulo acá me dices, a ver, el triángulo de arriba. Esta es una propiedad importantísima. Propiedad de congruencia de triángulos. Tú tienes un triángulo rectángulo, cualquiera, y tú trazas la mediana. Obviamente la mediana tú sabes que parte por la mitad al lado opuesto. Entonces se sobreentiende que este lado también va a ser igual. ¿Ya? Eso se cumple solamente para un triángulo rectángulo nada más. Se cumple para un triángulo rectángulo. Eso es lo que hemos hecho ahora. ¿Está bien? Y el de acá me dice lo siguiente, ¿no? A ver, inclusive vamos a regresar a la parte teórica. Vamos a regresar a la parte teórica, mira. Acá está, ¿ves? ¿Qué me dice? Acá vamos a borrar inclusive, vamos a borrar. Pues, ¿qué me dice? Si tú en el triángulo presentas que estos son paralelos y aparte de eso, estos dos lados son iguales, significa pues que se cumple que el lado BN, ¿no? BN, acá vamos a colocar acá una BN es igual a NC. Ahora, ¿qué pasaría si no me dicen que estos dos lados son paralelos? Pero si no te dicen que son paralelos, pero tú tienes estos dos lados son iguales y esto también que son iguales, automáticamente esto de acá es paralelo a este de acá. Entonces estamos hablando de ese tipo de triángulos. Al ser paralelos, ¿qué se cumple? Se cumple que esta medida es la mitad de esta otra medida. Si esto, por ejemplo, es 2A, esto va a ser A. ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? A ver, por favor. ¿Me dejo entender? Brisa. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte, Brisa? Muy bien, excelente. Entonces, eso es lo que hemos aplicado, pues. Eso es lo que hemos aplicado en ese ejercicio, ¿no? A ver acá. ¿No? Entonces acá, estos dos lados son iguales. Esto de acá es igual a este lado y esto de acá es igual a este lado. Automáticamente se cumple que estos dos lados son paralelos. Y al ser paralelos, este valor de X sería la mitad de 6. ¿Y cuál es la mitad de 6? 3. Así de simple. ¿Ya? Visión, bastante visión en este caso para ver qué tipo de propiedad se aplica. Siguiente problema. A la 1, a las 2 y a las 3. Uy, acá, acá yo sí me he demorado un poquito nada más para poder resolver. A ver, yo estoy seguro que ustedes lo hacen rapidísimo. ¿Ya? No me inventen los resultados, traten de resolverlo por favor. A la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Algunos ya me están dando sus resultados, están dando resultados diferentes de igual manera.
no son resultados que se repiten. Algunos le da resultados diferentes. A ver, lo que me están pidiendo calcular es el valor de X. Lo que me piden calcular es el ángulo X. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo hacen para calcular el valor de X, estimados estudiantes? ¿Cómo hacen, estimados estudiantes? Ojo, hay que tener mucho cuidado. Congruencia de triángulos es un tema que la mayoría le tiene miedo. Es un tema en el cual la mayoría le tiene miedo. No sabe qué hacer. Limpia. ¿Los chicos? Ya, limpia. Ya ¿De quién el perdiste. micrófono está prendido? Ahí vemos Juan Diego. Tu micrófono está prendido, Juan Diego. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a ver cuál es el resultado final. Ya, a ver, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que visualizar qué tipo de propiedad aplicar. Yo estaba probando de muchas maneras, inclusive prolongaba, elaboraba un triángulo más grande y no veía la forma de calcular. Luego me di cuenta que esto de acá era recontra sencillo. Y observen por favor cómo lo hago así de sencillo. Este ángulo de acá y este ángulo de acá son iguales, teta y teta. Y tenemos esto de acá que vendría a ser la bisectriz de esos dos, ¿no? La bisectriz que parte por la mitad a estos dos ángulos, ¿no? Parte la mitad al ángulo, perdón. Entonces, al ser bisectriz, se me ocurrió la idea lo siguiente, que voy a trazar acá un lado de tal manera que sea igual a 90 grados. Sea igual a 90 grados. Ahora ya se te está prendiendo el foquito, ¿no? ¿Te acuerdas esa propiedad de la bisectriz? ¡Wow, profe, sí! Esa propiedad que te decía. ¿Qué te decía esa propiedad? Habla. Profesor, eran congruentes. Si este ángulo era igual a este ángulo de acá, por lo tanto, todo era congruente. Esto de acá es igual a esto de acá, esto de acá es igual a esto de acá, y listo. Eso es un triángulo congruente, profesor. Es lo mismo lo que tenemos acá. Claro que sí, claro que sí. Pero, antes de eso, fíjate en el dato que te están dando. Me dice que AP es igual a 2PD. O sea, en otras palabras, esto es el doble de PD, ¿no? Acá no se ve que es el doble, pero tiene la idea de ser el doble. Entonces, por ejemplo, si esto vale A, esto va a ser el doble, 2A. ¿Me dejo entender? Según este dato que está acá. ¿Hasta ahí todo claro? Ojo, confírmame hasta ahí, por favor, porque no quiero avanzar y después de haber terminado el problema, me digas, profesor, no se entendió mucho o se entendió más o menos. Hasta ahí quiero, por favor, que me confirme si se está entendiendo. Hasta ahí, muy bien, excelente. Si se está entendiendo hasta ahí. Bacán, muy bien. Ahora, si estos dos triángulos, ya comprobé, pues esta bisectriz, este lado es común, acá está el ángulo 90 grados, ¿qué se cumple? Que este A va a ser igual a este lado de acá, A. Obviamente esto de acá es igual a este lado de acá. ¿Ves? Qué bonito, ¿no? Qué bonito se está cumpliendo, profesor. ¡Wow! No sabía. Basta que sean bisectrices, se cumple automáticamente. Profe, o sea que si yo acá también estoy viendo bisectriz, ¿no? Son dos ángulos iguales. Quiere decir que si yo trazo un ángulo 90 grados, se cumple que estos dos triángulos son congruentes, efectivamente, ¿no? Efectivamente, o sea, si este es A, acá también va a ser A. ¿Te das cuenta, no? Ahí también va a ser A. ¿Me dejo entender? Pregunta, ¿hasta ahí todo claro? A ver, chicos, ¿hasta ahí todo claro? ¿Sí? A ver, ¿la ven ahí? ¿La ven ahí? Sí, muy bien. Ahora voy a colorear este pequeño triángulo. Fíjate en ese pequeño triángulo donde el ángulo agudo es X y mira cómo son los lados. Vamos a agrandarlo. ¿Qué te parece? Vamos a colocar aquí más abajo el triángulo más grande, lo que he coloreado de amarillo por si acaso. Perdón, está un poco chueco. Ahí está. Acá está el ángulo 90 grados, acá está el ángulo X, esto vale 2A y esto vale A. ¿Te acuerdas qué ángulo cumplía eso? En la cual un cateto era la mitad de la hipotenusa. ¿Te acuerdas eso? A ver, ¿alguien se acuerda? Muy bien, Paulo López, ese ángulo vale 30 grados. Recordamos el triángulo notable de 30 y 60. Acá vale 30 y acá vale 60.
A 30 se lo pone un valor, vamos a colocar K. A 60 se le pone K raíz de 3 y la hipotenusa era 2K. Entonces, ¿dónde se cumple? 2K y K. Acá está, 2A y A. Al K se lo ponía el 30. En este caso, al A se le tiene que poner X. X vale 30, ¿no? Automáticamente, ¿no? Y listo. Marcas sin temor. La letra C de casa vale 30. Pregunta, ¿hasta ahí todo claro? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea, estimados estudiantes? Sí, está fácil. Mira, lo he hecho paso a paso, inclusive en cada paso me he detenido para poder preguntarte si hasta ahí se entendía, porque no quería terminar todo y después que me digas, profesor, ¿puede explicar de nuevo? O profesor, más o menos. No, acá me he detenido a preguntarte paso a paso para ver si salía o no la respuesta. ¿Ya, chicos? Muy bien, qué interesante, profesor. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ese problema considero, pues, que es un problema para darse cuenta qué tipo de propiedad aplicar. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Atentos, ¿ah? Número 6. Uy, ay, profesor, ¿y ahí qué voy a hacer? ¿Ahí qué voy a hacer? A ver, ¿qué cosa vas a hacer, pues? ¿Qué cosa vas a hacer? ¿Qué es lo que te piden calcular? Te piden calcular el valor de X. Te piden calcular el valor de X. Dime qué cosa vas a hacer. ¿Cuál es tu planteamiento? ¿Ah? ¿Cuál es tu planteamiento? ¿Cuánto sale? Te voy a dar un minuto para que tú lo hagas solito. A ver, ya tengo procedimiento, ya me está dando, mira, diferentes resultados, ¿ah? Margarita me da un resultado diferente, Juan Diego otro resultado diferente, Mariel y Grecia me dan otro resultado, o sea, 3 resultados diferentes, ¿ah? 3 resultados. Melanie Floresí, resultado también, muy bien. Vamos a verificar entonces cuál de esos resultados sería la respuesta correcta, ¿no? Algunos dicen, o sea, me están diciendo prácticamente todas las alternativas. A ver, chicos, lo que vamos a hacer cada vez que, o sea, no necesariamente siempre van a aplicar la misma propiedad, pero generalmente siempre se hace eso. Generalmente, no siempre, no se va a cumplir siempre, sino generalmente nada más. Yo tengo acá un triángulo rectángulo. Yo voy a probar. A ver, el profesor me dijo que si yo trazo la mediana a partir de este vértice, yo trazo la mediana, se forma lo siguiente, que este lado de acá, vamos a colocarle una bolita, es igual a este lado de acá, y es igual a todo este lado, ¿no? A todo esto, ¿ya? Eso son triángulos equivalentes. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí todo claro? Para poder seguir avanzando. Para poder, confírmame, para poder seguir avanzando. Dime que sí ahí. ¿Está bien? He trazado esa mediana y automáticamente se cumple esa propiedad. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Sí? Muy bien, excelente. ¿Qué dicen? Excelente. No quiero avanzar y después que me digas, profesor, más o menos. No. Ahora mismo te estoy preguntando. ¿Si se cumple, sí o no? Se cumple. Claro que sí, profesor, se cumple. Esa propiedad usted nos ha enseñado hace rato. Creo que está repitiendo como 3 veces. Claro que sí. Y fíjate acá. Como este lado de acá es igual a este lado de acá, entonces se cumple que si esto vale 2 alfa,
Acá también vale 2 alfa, porque es un triángulo isósceles. Y la suma de estos dos ángulos internos me da este otro ángulo externo. 2 alfa más 2 alfa sería igual a 4 alfa, ¿no? 4 alfa. Acá está 4 alfa. ¡Wow, profe! No sabía. Claro que sí, ahora ya lo sabes. Por otro lado, la suma de este ángulo alfa más este 3 alfa me da este otro ángulo externo. Alfa más 3 alfa es 4 alfa. Y fíjate cómo son estos ángulos. Al ser estos dos ángulos iguales, se sobreentiende que es un triángulo isósceles. O sea que si esto vale 8, esto también vale 8. ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí todo bien? Por favor, ¿me confirmas? ¿Sí? A ver, dime que sí, por favor. Dime que sí. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, esto vale 8. Esto vale 8. Y como este lado es igual a este lado de abajo, vale 8 también. Y el de acá también vale 8. O sea, en otras palabras, profesor, X sería la suma de 8 más 8. Claro que sí. X es igual 8 más 8, 16. Si no sabemos sumar, estamos perdidos. 16. Marca la respuesta correcta. 16, profesor. Vamos a ver quién dijo la respuesta, porque sí hubo respuestas como 16. Bueno, acá, muy bien. Juan Diego. Juan Diego me dijo la respuesta. Muy bien, Juan Diego. Vamos a ver, colocar acá a Juan Diego. Muy bien, excelente. Excelente. Siguiente problemita. Siguiente pregunta. A la 1, a las 2 y a las 3. Siguiente, ¿ah? Ustedes solitos, ustedes solos. Muy bien, veo respuestas diferentes, ¿no? Algunos como que tienen duda, profesor, ¿dónde voy a prolongar? ¿Cómo sé yo qué cosa prolongar, profesor? Eso es mi duda. Eso es mi duda. No sé si prolongar, profesor, acá la medida, pero si yo prolongo no me dan este lado de la hipotenusa. ¿Qué hago, profesor? ¿No? Hay un dilema en este caso. Cuando es congruencia de triángulos, hay un dilema bastante grande sobre qué cosa prolongar. Bueno, yo te aseguro lo siguiente. Basta, mira, acá tenemos alfa y alfa. Y tenemos una bisectriz, mira. Acá tenemos el ángulo de 90 grados y yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Puedo trazar esto de acá, esta medida, en la cual esto vale 90 grados. ¿Qué se cumple entonces? Se cumple que estos dos triángulos son congruentes. Al ser congruentes, que este 3 va a ser igual a este 3. Así de simple, mira, qué bonito. Y ahora fíjate en este triángulo de acá, mira. Fíjate en este triángulo de acá. ¿Cómo son sus lados? Si quieres lo voy a ponerlo más afuera. Acá está el triángulo que estamos colocando, mira, que hemos coloreado de color amarillo. Acá está el ángulo de 90 grados, esto vale 3, esto vale 5, la hipotenusa, y esto vale X. Pregunta, ¿es un triángulo conocido? ¿Te acuerdas de ese triángulo conocido? ¿Conoces ese triángulo? A ver, ¿conoces ese triángulo? 3, 4 y 5, claro que sí, esos son los lados del triángulo. Esto obviamente sería 4. La la pregunta es, estimados estudiantes, ¿no? ¿Qué ángulo sería X? Que se lo pone el lado 3. ¿Qué ángulo es X? ¿Quién me dice? Obviamente es el ángulo menor, ¿no? Porque es el lado menor. Ángulo menor se lo pone lado menor, ¿no? Muy bien, Araceli, excelente. Entonces acá sería 37 grados. Claro que sí. Al ángulo de 37 grados se lo pone el 3, al 53 se lo pone el 4 y al 90 el 5, ¿no?
Entonces marcas con total libertad la letra B de bueno. Pregunta, ¿hasta aquí todo claro? ¿Se entiende la idea? A ver, chicos, ¿me están entendiendo? ¿Me está captando esta idea, por favor? A esto de acá se le llama congruencia de triángulos. Mira, qué bonito se está formando, ¿ah? No es nada difícil. Visión para poder prolongar y ver qué tipo de propiedad aplicar. Visión. Geometría es visión, ¿ya? Visión. Entonces, todos aquellos que quieran estudiar más adelante la carrera de arquitectura, no piensen que solamente es armar vasitos o casitas, ¿ah? No, tienen que tener bastante cuidado en la parte geométrica. Ahí te van a enseñar en la universidad geometría descriptiva, ¿no? Y muchos lo llaman geometría destructiva. ¿Por qué? Porque te destruye. No hay que tener mucha visión. Vamos a ver quién entonces, a ver quién ha respondido correctamente. Uy, ya, acá tenemos que Melanie Flores. Muy bien, Melanie. Excelente, Melanie. Vamos a colocar acá Melanie Flores. Muy bien, Melanie, excelente. Vamos a continuar. Siguiente problemita. Siguiente, ¿ah? Ustedes solitos, ¿ya? A la 1, a las 2, ya a las 3. Siguiente problema. 8. Dice acá, a ver, calcular el valor de X. Ustedes pueden, ¿ah? Ustedes pueden. Atentos, ¿ah? Ustedes pueden. Eso sí está al ojo. Muy bien, chicos. Atentos, ¿ah? Atentos. Bueno, la mayoría en este caso, pues, me está dando algunos resultados parecidos y algunos resultados, pues, que no son, son diferentes, ¿no? Vamos a verificar en este caso, ¿no? Habíamos dicho nosotros lo siguiente, ¿no? Que en este sentido, al ver que, por ejemplo, en este pequeño triángulo, mira, estos lados son iguales, mira, y estos lados también son iguales. Automáticamente, si esto vale 2, el de abajo, ¿cuánto vale? Vale el doble, ¿no? Vale 4. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Mira, qué bonito. El doble. Claro que sí. Vale 4, profesor. ¿Ya? Ah, profesor, ya entendí. Claro que sí. O sea, en otras palabras, acá veo el ángulo alfa, acá también veo el ángulo alfa. Estos dos lados son iguales. Se sobreentiende que este X es la mitad del 4. La mitad. No son iguales, la mitad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que X vale 2. La mitad de 4. Muy bien, marca con total libertad la letra A de avión. A ver, chicos, vamos a ver quién lo hizo primero. Lo hizo Lionel. Lionel Cueva. A ver, vamos a colocar acá. Lionel Cueva. Muy bien, excelente. Continuamos con la siguiente pregunta. Atentos, por favor. A la 1, a las 2, ya a las 3. A ver acá. Ya, qué bonito problema. A ver, ¿qué propiedad, qué línea piensas prolongar? A ver, te creo. ¿Qué línea piensas tú prolongar acá? Te voy a dar 1 minuto para que lo hagas.
Muy bien, están lloviendo las respuestas, también son diferentes. Vamos a ver qué cosa han planteado ustedes. Podríamos aplicar lo siguiente, estimados estudiantes, mira. Al ser este un triángulo rectángulo, de este vértice vamos a trazar pues la mediana. Al trazar la mediana, obviamente tú sabes que aquí pues se parte por la mitad, ¿no? Entonces esto de acá se parte, esto va a ser igual a este lado de acá. Como todo esto de acá vale 4x, ¿no? 4x, ¿te das cuenta, no? Como todo eso vale 4x, entonces esto lo va a partir en dos partes iguales. Esto de acá va a ser 2x y acá también va a ser 2x. Como acá ya tenemos x, este ladito vale x. X. Uy, profesor, ya me estoy dando cuenta de qué tipo de triángulos es. Claro que sí. Obviamente esto también vale 2x. Ah, eso también vale 2x. Pregunta, en ese triángulo que yo voy a colorear, mira, voy a colorear ese triángulo de acá. No se cumple que este 2x es el doble de 2. No se cumple eso. ¿Ah? ¿Te acuerdas? Esa propiedad. Sino que está volteado el triángulo, profesor, por eso no me di cuenta. Claro que sí. Entonces 2x vendría a ser igual a 4. Es el doble, ¿no? De 2. Por lo tanto, ¿x cuánto vale? Vale 2. Automáticamente, chicos. Pregunta, ¿hasta aquí todo claro? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? A ver, hasta ahí, por favor, ¿todo claro? ¿Se entiende, por favor, la idea? ¿Me confirmas? ¿Me confirmas? Claro que sí, ¿no? Esto de acá vale 4. Pues el doble, profesor, de 2. Es el doble de 2, efectivamente, ¿no? Muy bien. Excelente. Es el doble. A ver. La propiedad es así, ¿no? ¿Te acuerdas, no? La propiedad. Si este es igual a este de acá y este de acá es igual a este de acá, por lo tanto, este es x y este va a ser el doble, 2x. ¿Ven? Esa es la propiedad. Entonces acá tenemos 2x, esto va a ser x. X vale 2. ¿Está bien? ¿Se entiende, Brisa? ¿Sí? ¿Ahora sí? Claro que sí, ¿no? Muy bien. Último problema para jugar Kahoot. Último problemita para jugar Kahoot. ¿De chicos? Último problema para jugar Kahoot. ¿Ya? Otros también hacen proporciones, ¿no? X sobre 2 es igual a 2x sobre 4. Otros hacen proporciones. ¿Han visto esa proporción? X sobre 2 es igual a 2x sobre 4. Es lo mismo, ¿no? Acá simplemente se cumple que es el doble, ¿no? ¿Ya, chicos? Muy bien. Siguiente, último. 1, 2 y 3. Comenzamos. Uy, ay, ay, qué bonito. Con este problema cerramos con broche de oro los 10 ejercicios y jugamos un poquito de Kahoot durante unos 10 minutos. ¿Sí? A ver, chicos. A ver. Entonces, ¿cómo sería? A ver. Brisa me da un resultado. Bellido me da otro resultado. A ver, tenemos dos diferentes resultados. Diferentes resultados. Todavía Mariel y Grecia me dan otro resultado. Bueno, resultado igual que Bellido. Vamos a ver si es o no. Vamos a ver si cumple o no. Vamos a ver qué tal se está cumpliendo esta parte. A ver, atentos, estimados estudiantes. Lionel ya me está dando otro resultado diferente, ¿ah? Diferente. Algunos me dicen 28, otros me dicen 30, otros me dicen 45. ¿Cuál será la respuesta correcta? A ver, chicos, atentos, ¿ah? A ver, yo quiero mencionarte lo siguiente. Un triángulo rectángulo, si tú tienes una altura que se ha trazado desde este vértice, también una altura, lo que se cumple aquí es lo siguiente. Por ejemplo, si este es alfa, este ángulo también vale alfa. ¿Sabías eso? Eso te enseñó también el profesor de física, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? ¿Sí? El profesor de física también creo que alguna vez te enseñó eso, ¿no? Si esto vale alfa, esto también vale alfa. ¿Profesor, lo puede demostrar? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. A ver, vamos a ver. Supongamos, ¿no? Acá vamos a demostrar, ¿ya? Tenemos un rectángulo, acá tenemos la altura. Esto vale alfa. Acá le vamos a poner un beta. Sabemos nosotros que alfa más beta es igual a 90, ¿sí o no? ¿Sí?
Alfa más beta es igual a 90, porque acá, como está 90, alfa más beta es igual a 90. Ahora, como este ángulo vale 90 grados y acá tenemos beta, se sobreentiende que el que está acá tiene que ser alfa, ¿no? Porque alfa más beta es igual a 90. ¿Me dejo entender? Entonces queda demostrado que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. ¿Hasta ahí todo claro, estimados estudiantes? ¿Sí? A ver, no quiero seguir si es que no me confirman, por favor. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, ¿no? Muy bien, excelente. Paulo, muy bien, excelente. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos que ese ángulo son iguales. Muy bien, ya tenemos, mira, qué bonito. Y ahora, en esos dos triángulos, ¿qué se cumple? Profesor, en esos dos triángulos se cumple congruencia, creo, ¿no? Se cumple congruencia, ¿no? ¿O no? A ver, ¿se cumple la congruencia? Si son congruentes, ¿ah? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí, profesor, mira. ¿Qué congruencia se cumple? A ver, ¿quién me dice? Ala, ángulo, lado, ángulo. ¿Será cierto eso? Lado, lado. ¿Mm? Ala, ala. ¿Qué dicen ustedes? A ver, te va a dar un tiempo para que lo hagas. A ver, ¿qué? Para que lo descubras. ¿Serán congruentes o no serán congruentes? A ver. Ala, profesor, me dice Jacob. Ya, ¿cuáles son los tres lados? Brisa me dice lado, lado, ángulo mayor. Muy bien. Lado, lado, ángulo mayor. Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, el ángulo mayor en cada una de ellas es el de 90 grados. El ángulo mayor en cada uno de ellos es el de 90 grados. Y al ángulo mayor que es 90 grados se lo pone la misma hipotenusa, mira. La misma hipotenusa. Entonces tenemos un lado que es, perdón, acá, un lado que podría ser igual ángulo, lado, ¿no? Acá hay otro ángulo que son iguales. A ver. Entonces queda demostrado, ¿no? De que sí son congruentes. O sea, este lado que está acá vendría a ser igual a este lado que está acá. ¿Te das cuenta, no? Ah, ya, muy bien. Muy bien, Jaiko. Excelente, ya. Ya lo estás entendiendo. Entonces ahí, estos dos lados son iguales, son congruentes esos dos triángulos, y queda demostrado, ¿no? Este ángulo, como vale 90 grados, esto de acá, al ser igual que este lado, es un triángulo isósceles. Si esto vale X, acá también vale X. Y como esto vale 90 grados, ¿cuánto vale X? X vale 45 grados. X vale 45 grados. Marcas con total libertad, 45 grados. ¿Me dejo entender? Así de simple. Ojo que este ángulo de acá, puedo colocarle beta, y este ángulo va a ser el mismo, beta. Ahí tú puedes inclusive observar ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Alfa, este lado que es lo mismo, y este ángulo que es beta. ¿Ya? Ángulo, lado, ángulo. Se cumple lo que es ala. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? A ver. Muy bien, excelente, estimados estudiantes. Hemos culminado nuestra clase del día de hoy y ahora sí vamos a jugar. Un ratito voy a dejar de convertir. Muchas gracias. Ahorita vamos a jugar, ¿ya? Vamos a jugar. Primera pregunta. ¿Qué es congruencia de triángulos? ¿Cuál es la respuesta correcta? No estudié. Cuando dos triángulos tienen la misma forma y el mismo tamaño. Cuando el resultado de la circunferencia es igual a la otra. Ambas son correctas.
Muy bien, excelente. Vamos a ver cómo se van a equivocar en las 6. Un cachetadón, ¿ah? Siguiente, ¿ah? ¿Cuáles son los criterios de congruencia de triángulos? ¿Cuáles son los criterios? Ahora, el último criterio, el último postulado que nosotros hemos encontrado, que es lado, lado, ángulo mayor, perdón, eso es algo nuevo, ¿no? Es un postulado que se deduce. En realidad, los tres primeros son los principales. Los tres primeros son los principales, ¿ya? Muy bien, excelente. Ahí está el signo de... ¿Cuál es el símbolo de congruencia? A ver. Muy bien, Brisa. Le está soplando la respuesta a todos, Brisa. Muy bien. Chicos, que han marcado el verde, un cachetadón, ¿ah? A ver, número 4. ¿Cuántos triángulos hay? A ver, ¿cuántos triángulos hay? El número de triángulos. Ustedes en RM han visto el número de triángulos, ¿no? En RM, ¿cuántos números de triángulos hay? A ver, ¿cuántos triángulos? Eso no tiene nada que ver con el tema, pero obviamente estamos hablando de triángulos, ¿no? ¿No? ¿Cuántos triángulos hay? A ver, chicos. Chicos, a ver. Les voy a contar hasta 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rápido, chicos, falta poco tiempo, falta poco tiempo. A ver. Ustedes pueden. Algunos se han equivocado con la respuesta. Algunos se han equivocado con la respuesta. Mira, se acaban los segundos. Wow, 13, pues muchachos. Este es conteo de figuras. Ustedes en razonamiento matemático han visto el tema de conteo de figuras. No creo que no hayan visto, ¿ah? Han visto el tema de conteo de figuras. Un cachetadón. Continuamos. ¿Cuántos criterios de congruencia hay? A ver. ¿Cuántos criterios? Bueno, en realidad solo hay 3. Lo que pasa es que yo le he puesto postulados, 3 postulados más una adicional. El último era algo adicional. No podríamos decir que es un postulado. ¿Ya? Ahora, si esto acá ha puesto 3, en realidad hay muchas formas de cumplir la congruencia, ¿no? Puede ser con áreas también. Pero en cuanto a los criterios o postulados,
Bien, es 3. ¿Ya, chicos? Son 3. El último no es considerado como postulado, pero también sirve para identificar qué triángulo es congruente. ¿Ya? Ahí faltó especificar en esa parte, ¿ya? ¿Qué criterio de congruencia de triángulo hay? A ver, en esos dos triángulos, ¿qué criterio de congruencia hay? Eso está fácil, ¿ah? ¿Cuál es el criterio de congruencia que cumple? Muy bien, excelente. Lado, ángulo, lado. Efectivamente, ¿no? Ahí no hay que equivocarse, ¿no? Un cachetón. Siguiente. 7 de 10. Vamos a ver. El criterio de congruencia que cumplen los siguientes triángulos es. A ver, ¿qué criterio de congruencia cumplen esos triángulos que están ahí? A ver, ¿qué criterio de congruencia? Ahí está fácil, ¿ah? Lado, lado, lado. Muy bien. Ahí, ¿qué tipo de congruencia? Los siguientes triángulos son congruentes por el criterio de congruencia, ¿cuál? A ver ahí. Muy bien, lado, ángulo, lado. ¿Quiénes son los tres que marcan verde? Un cachetón, ¿ah? Vamos a comenzar. Continuamos. Ahí, a ver. ¿Qué tipo de congruencia? ¿Cuál es el criterio de congruencia? Está fácil, ¿ah? Ahí, chicos, a ver. Está fácil, ¿ah? Por favor, está fácil. Vamos a contar hasta 10 y cambiamos a la última pregunta. A la 1, a las 2, ya a las 3. Vamos a ver. Ah, claro, ángulo, lado, ángulo. Última pregunta para terminar. Última pregunta para terminar. Atentos, ¿ah? Si decimos que un postulado de congruencia es ángulo, 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 se crean triángulos iguales, ¿verdadero o falso? ¿Ustedes qué dicen? Ángulo, ángulo. Eso lo expliqué en la primera parte, ¿ah? Si los tres tuvieran los tres ángulos iguales, ¿habría congruencia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Habría congruencia? O sea, con tres ángulos iguales, ¿habría congruencia? ¿Qué dicen ustedes? Eso ya lo expliqué, ¿ah? Falso, ese es falso.
Falsísimo, eso lo expliqué en la primera parte. Muy bien. Vamos a ver, tercer puesto. 8 de 10, Shekina, muy bien. Felicidades, Shekina. Tercer puesto. Segundo puesto, Melanie por velocidad. Y primer puesto está, a ver, vamos a ver quién está. Fernando Raúl. Excelente, Fernando Raúl Díaz. Felicidades. Muy bien, Fernando. Bueno, chicos, hemos terminado nuestra clase el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Y estamos despidiéndonos. Cuídense.